Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles a las 19:30 en vivo por la señal Metro en nuestro programa El Estado que Viene. Y nuestras vías de comunicación son el 5277-0041 para dejar sus mensajes, el 4832-3206 o el 155020-7127. Nuestro correo electrónico, elestadoqueviene@elmetro.com. En el programa anterior estuvieron los diputados nacionales Paula Bertol del PRO y Enrique Tomás, presidente de Mi Bloque Frente Peronista. Tuvimos una cantidad muy grande de llamados telefónicos que siempre agradecemos y pudimos analizar las situaciones que está viviendo en este momento el país. Lo vamos a intentar hoy, diciendo, bueno, algunas cosas que me han pasado en lo personal, ¿no? El día lunes tuve la alegría de estar en Jujuy, concretamente en la Universidad Nacional, en la Facultad de Ciencias Económicas, acompañando a un grupo de legisladores y de personas vinculadas con los temas económicos para tratar el tema inflación, índice de precios al consumidor e INDEC. Allí estaba Gerardo Morales como organizador, el senador nacional por la Unión Cívica Radical, Ricardo Gil Lavera, presidente del bloque del radicalismo, Graciela Belacqua, que fue la última técnica del INDEC hasta el momento de su intervención, y Isaac Rubnik, que es el economista de Barrios de Pie. Leandro Despuy, que es el auditor general de la Nación, y algunos otros más. Yo he rescatado allí algunas cosas, ¿no? De Leandro Despuy he rescatado una frase que realmente me encantó, digo el copyright, para que no digan que la agarro yo, y Leandro dijo que este gobierno tenía una vocación de oscuridad. Realmente me impactó porque es así, ellos intentan con este relato tapar la verdad, con lo cual es oscurecerla. Y al oscurecerla uno está diciendo que tiene una vocación porque no se sepa nada. Y allí aparecieron datos. En Jujuy, entre pobres e indigentes, el 64% de la población. Un dato realmente brutal. Más de 6 millones de argentinos están abajo de la pobreza, en la pobreza o en la indigencia. Más de 6 millones de argentinos. En el caso de Jujuy, nuevamente, el 39% de los jóvenes son desocupados. Y así tantos otros datos que se planteaban la realidad de lo que se intenta negar. Hoy la presidenta ha hablado en cadena nacional, hace unos minutos nomás, Yo dije, bueno, otra vez tenemos cadena nacional, no vamos a poder pasar nuestro programa. No, pudimos hacerlo. Y allí ella planteaba algunas cuestiones como fantásticas, ¿no? Incremento de la asignación universal por hijo, algunos aumentos en algunos subsidios, montos de 150, de 200, de 300 pesos. ¿Tendrá idea esta señora lo que significa hoy en este país inflacionario 100 pesos más, 150 pesos más, 200 pesos más? No significa la compra de una vez en un supermercado. El problema no es estas cuestiones ni salir a controlar. Ahora parece que van a salir las organizaciones sociales a controlar. Saldrá seguramente la Cámpora, Unidos y Organizados, la Colina, a controlar. No es un problema de control, es un problema de políticas. Políticas económicas, políticas vinculadas con el trabajo, con la dignidad de los argentinos, con la cosa profunda que después de 11 años de crecimiento no han sabido resolver, de los cuales 10 años es responsabilidad de este gobierno. Bueno, de todas estas cosas vamos a hablar con los jóvenes, vamos a hablar con los que van a seguramente tomar nuestra posta, ir hacia adelante y tendrán la gran responsabilidad de la transformación. Y acá está con nosotros Nicolás Terrera, del Partido FE, Belén Martí, del Partido Liberal Libertario, Martín Yesa del PRO y Gabriel Solano del Partido Obrero. Vienen los auspicios y con nosotros todos estos jóvenes que nos van a explicar cómo vamos a salir de esta situación hacia el futuro. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE.
Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros de salud y el polo sanitario más importante del país. Un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones. Controles que monitorean 200 cámaras apoyados por 50 móviles policiales exclusivos del y para el municipio. Soñó con tener una infraestructura para toda la vida y construyó un nuevo palacio municipal de última tecnología y edificó un nuevo consejo deliberante. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas que conforman 18 complejos habitacionales de primera calidad y puso en funcionamiento un polideportivo. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. ¿Qué tal? Habla Álvaro, soy compañero del trabajo de Marcos. La verdad que sé que no debería meterme, pero bueno, lo veo tan bajoneado que pensé quizás si usted no querría devolverle el DVD, como para que vea alguna película. Sí, Álvaro, encantada. Dígale que venga cuando quiera. Así aprovecha a llevarse la colección de latitas, que se la acabo de sacar a la vereda. ¡Mis latitas! Claudia, ojo con la del guaraná. Claudia, con las latitas no. ¿Se abolló la del guaraná? ¡Claudia! ¡Claudia! Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Bueno, continuamos. Nuestra mesa de jóvenes. Vamos a empezar con Belén Martí del Partido Liberal Libertario, Nicolás Terrera del Partido FE, Gabriel Solano del Partido Obrero y Nicolás Terrera de... Martín Yesa. Nico Terrera, Perdón. Y Martín Yesa, repetí porque estabas adelante. Perdóname, la buena la corrección. Martín Yesa del PRO. Así que tenemos una mesa bastante diversa, bajo todo punto de vista. La niña en minoría, lo lamentamos, porque tenía que venir una señorita que no vino, pero no importa, estamos bien, estamos bien. Estamos en el tercio, no sé si estamos exactamente en el tercio, pero más o menos. Bueno, yo hice una pequeña introducción sobre algunos temas graves de la Argentina de hoy, que se vinculan con la falta de resolución de los grandes temas. Los temas profundos, la injusticia, la marginalidad, la pobreza, y cuando vamos a la parte económica, la infraestructura, la cuestión económica que hace a las soluciones de los sectores productivos que realmente pueden resolver los problemas de la Argentina, la igualdad, en fin, que este gobierno ha ido, digamos, dejando de costado, ha dejado absolutamente de costado. Se ha planteado algunas cosas como las grandes soluciones y después se maneja con números o cifras que le cierran más o menos. La presidenta dice, aumentamos el 20% un subsidio o una categoría vinculada con la asignación universal por hijo, pero resulta que esos son 100 pesos, 200 pesos. En el que lo recibe, con un proceso inflacionario como el que estamos viviendo, no aguanta una vuelta de supermercado. Entonces, me gustaría conocer la opinión de ustedes. Empezamos con Belén. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá en esta mesa de debate con todos ustedes también. Bueno, yo vengo en representación de la libertad, me gusta decir. Yo soy del Partido Liberal Libertario, es un partido nuevo que nació en el año 2009 y hace una semana que conseguimos la persona jurídica para poder presentarnos este año en las elecciones legislativas por la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy precandidata a legisladora por la Ciudad de Buenos Aires
Y ¿cómo nace este partido? Nace para suplir lo que los otros espacios políticos no estaban presentando, que esto es la defensa irrestricta de los derechos individuales de las personas, la libertad de poder elegir, la libertad de poder decidir los acuerdos voluntarios entre la gente y la defensa irrestricta de defender los planes de vida ajenos. Así que nace un poco todo esto a través de gente joven que no nos sentíamos representados por estas fuerzas políticas tradicionales y empezamos con este proyecto un poco para mostrar que hacía falta la visión liberal en lo que es el espectro político argentino hoy en día. Entonces, es un problema que entiende en realidad a la Argentina en realidad lo que hacen los otros espacios políticos es defender un estatismo, o sea, diferentes grados de estatismo. Me imagino que todos los que están acá quieren que el Estado solucione los problemas de la gente. Y lo que se va a debatir, me imagino acá en adelante, es ¿cuántos grados hace falta que el Estado interfiera en la vida de los argentinos? Y un poquito más, los del PRO irán un poquito más, los del Partido Obrero quizás muchísimo más. Nosotros estamos acá para el contrario, nosotros defendemos un Estado más chico, un Estado que defienda al individuo, que dé un poquito más de libertad al poder de decisión de la gente, bajar los impuestos, dejarle a la gente un poquito más de poder adquisitivo para que decida ella qué hacer con el dinero propio que se gana. Ya venimos, como decías vos, la inflación, que es un impuesto más, el impuesto inflacionario, que son los que más sufren, son las clases más vulnerables, que son aquellas personas que no pueden quizás destinar sus pocos ahorros que les quedan, porque este gobierno ha despilfarrado cualquier oportunidad que la gente pueda ahorrar, entonces que ha coartado la libertad de la gente para poder ahorrar en el dinero que ellos decidan. Así que es un poquito eso, venimos a defender lo que nosotros llamamos libertad. Libertad económica, por un lado, pues estamos a favor de los mercados libres, del laissez-faire, laissez-passer, y por otro lado, los derechos individuales de la gente, que es entonces defender los derechos de que cada quien pueda hacer lo que quiera siempre y cuando no vulnere los derechos de terceros. Seguimos con Nicolás. Hacé tu presentación. Bueno, gracias por la invitación, Tato. Es un honor estar acá. Yo represento el Partido FE que conduce Jerónimo Venegas, que en menos de 48 horas vamos a estar presentando la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Es un partido que tiene representatividad en toda la Argentina, por eso es federal, y también celebro la iniciativa de tener la posibilidad de estar sentados, intercambiando, sin la necesidad de descalificar ni agraviar como está acostumbrado los representantes del gobierno nacional. Y también, Tato, pensar a la política como algo superador. Lamentablemente hoy el gobierno está siendo consciente, y para el lamento de los argentinos, consciente de que tiene una caída estrepitosa la aceptación pública y empiezan a tener estas reacciones o decisiones espasmódicas como preocuparse por el horario del fútbol. Y creo que nosotros tenemos que ocuparnos de los verdaderos problemas que tenemos los argentinos, hacer un esfuerzo y tener la humildad de los grandes y la grandeza de los humildes para darnos cuenta que como oposición tenemos que estar a la altura de las circunstancias también, que queda mucho por hacer y que es importante acá dentro de unos meses y días vamos a estar recurriendo a las urnas nuevamente y es un momento también de análisis, de ver que han pasado muchas cosas, muchos escenarios dantescos como la presentación del equipo económico del gobierno y bueno, una sumatoria de cuestiones que tienen que ver también con la corrupción y que no hay que dejarlas de lado. Acá hay que empezar a hablar de las cuestiones que nos preocupan a los argentinos y que creo también, esto me adelanto, a que hay puntos de unión, que más allá de que vengamos de extracciones políticas distintas o representemos a partidos políticos distintos, tiene que ver con cuestiones que nos abrazan a todos, como por ejemplo la defensa de la Constitución Nacional y la aplicabilidad de todas las leyes, como por ejemplo también, y lo decía Belén, y coincido en eso, hay que respetar las libertades individuales y la libertad de expresión. También hay que ocuparse de temas que hacen a la realidad argentina y a la economía nacional, como es el tema de la coparticipación. Hay que hacer un esfuerzo en forma conjunta y cada uno dando sus ideas, pero me parece que esta foto, esta mesa, resume lo que la población argentina está demandando. La altura para que la oposición pueda confluir en ciertos puntos
y acercándose a las elecciones también, de tener un resguardo de lo que va a decidir la población en el momento de elegir, en el momento de votar, y también ahí tenemos que aportar cada uno de nosotros lo mejor para que los resultados que demuestren las actas de escrutinio sean los resultados que tuvo la gente en el momento de ir a votar. Gabriel, adelante. Bueno, agradezco también la invitación. He sido aludido, así que voy a hacer solamente una referencia, porque quiero hacer, se puede confundir, admito el señalamiento de la compañera, ¿no? De que el Partido Obrero se puede suponer que es estatista. De ninguna manera. No queremos que un Estado manejado por los Fariña, los Lázaro Báez, los Cristóbal López, dilapide el presupuesto público y enriquezca a unos vivos mientras el pueblo vive en condiciones muy difíciles. Al revés, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, que el Partido Obrero integra, es partidario de la gestión colectiva de la economía por los trabajadores, que son los que finalmente producen la riqueza nacional. Y en ese sentido creo que es importante, porque estamos a una década del gobierno kirchnerista. De hecho, el sábado va a haber un acto que, como posiblemente no puedan llenar la Plaza de Mayo con un acto político genuino, nadie va a cruzar Riachuelo a pie para ir a ver a Cristina, sino que van a tener que recurrir a músicos, a micros, es decir, eso muestra que no hay voluntad popular realmente de ir a la Plaza de Mayo, pero el gobierno quiere decir algo interesante, dice que quiere el acto del sábado, para recuperar la calle. La perdió. Que siquiera perdió. Es un reconocimiento de un retroceso estratégico, porque este gobierno justamente se jacta de tener un movimiento popular detrás y atacar a otras fuerzas políticas por no tenerlo. Es un gobierno que ha perdido la calle. ¿Por qué ha sucedido esto? Creo que el diagnóstico no es muy difícil de poder llegar a él. Es un gobierno que, si uno mira los números sociales que existen, tenemos jubilados que ganan 2.150 pesos, el 70%, un salario promedio de la economía de 3.500 pesos, una precariedad laboral que, como mínimo en el empleo privado, es del 40%, la tercerización del trabajo. Yo soy del partido en el cual militaba Mariano Ferreira, que fue asesinado por luchar contra la tercerización del trabajo, y ese fenómeno sigue estando hoy, sin que el gobierno tome ninguna medida, ni el ministro tomada. Entonces uno ve que el pueblo en esta década no ha progresado. Por el contrario, tiene las mismas condiciones sociales que en el pasado. Y lo que el gobierno se jacta, en términos de números macroeconómicos, también es falso. Un número que me parece muy importante que lo tengamos en cuenta. El gobierno se jactó de hacer un gran quita de deuda externa, diciendo que había solucionado el problema de la deuda externa de Argentina. Esto fue en el año 2005. Hoy tenemos una deuda externa que es mayor a la del 2005, de casi 200.000 millones de dólares. Y tenemos una crisis energética que es realmente insondable, porque se calcula que Argentina va a tener que importar este año 15.000 millones de dólares. Entonces, para pagar las importaciones de combustible, para pagar esta deuda externa, se ha puesto un cepo cambiario, que es importante porque eso afecta al trabajador, mientras los grandes grupos económicos tienen forma de llevarse la plata afuera a través del contado con liqui, la bolsa de comercio. Es decir, que en esta década lo que han ganado han sido los de arriba, y no el pueblo. Este es un diagnóstico que me parece muy importante, entonces es lógico que el gobierno haya perdido la calle. Ahora, una reflexión más. Argentina necesita avanzar, no retroceder. Y uno ha escuchado, con mucha preocupación, aunque no sorpresa, que frente a esta situación hay economistas que ya plantean devaluar la moneda en un 40%, otros que plantean medidas de ajuste, y me refiero acá, por ejemplo, al presidente de Banco Ciudad, en el caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero también al gobernador Bonfatti en Santa Fe, que ha reclamado una devaluación de la moneda, y yo quiero alertar a todos los que están viendo este programa que de ocurrir esa devaluación que se reclama, lo que van a sufrir nuevamente un golpe son los trabajadores, porque el salario va a perder capacidad adquisitiva, van a aumentar los precios. Entonces se necesita una salida general que este gobierno no ha logrado, porque yo recuerdo el discurso de Néstor Kirchner en el año 2003, que importa tomarlo como referencia porque en una década hay que ver cuál fue su plan estratégico. Y él dijo, mi plan estratégico es reconstruir la burguesía nacional. Terminó en un festival de subsidios y de bolsos, y de bóvedas que se cambia a último momento por bodegas de vino. Eso ha fracasado. Pero no queremos volver a los 90, queremos avanzar, y el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, entiendo yo que viene un crecimiento franco, reconocido por propios, pero también por ajenos, tiene ahora en las elecciones de agosto, en las primarias y luego en la de octubre, la posibilidad de un desafío y un crecimiento en la ciudad y en todo el país.
Martín Yesa, contanos lo tuyo. Creo que Gabriel se va a preocupar más de lo que me preocupo yo, porque lo único que nos está separando es una letra prácticamente. Pues, me van a cargar te van a cargar un poco, pero la verdad es que estamos bastante de acuerdo en general, excepto bueno por lo de Federico Sturzenegger, que ya lo aclaró oportunamente, pero digamos, muy básico. En el tercer cordón de la matanza, de alguna manera para responderte sobre que lamentablemente no estamos en una situación lo suficientemente ideal, y pensar la República Argentina no es como pensar Austria, y en el contexto en el que los economistas de la escuela austríaca pensaron el liberalismo, claro. En el tercer cordón, hay una vuelta rápida de todo. En el tercer cordón de la matanza solamente hay 225.000 planes sociales. Gente que estructuralmente no estudia ni trabaja en los últimos 10 años. Que esto me lo contaba un amigo que es concejal de La Matanza y me dice: Tincho, ¿sabes lo que me pasa cuando voy al tercer cordón? En Isidro Casanova, en los barrios más adentrados de La Ferrer, que si yo les llevo a decir que vamos a sacar fútbol para todos, me matan. Dice, por poco no les tengo que ir a prometer que vamos a instalar fútbol internacional para todos. Dice, es una sociedad que no le interesa en absoluto la libertad, esa. Y son 225.000 planes con hijos, con hijas, que no van a la escuela, que no trabajan, que la perspectiva de crecimiento de ellos es muy terrible. Permíteme, Martín, porque ha habido una ruptura de la cultura del trabajo. De un presentismo absoluto y un realismo mágico en la que ellos se imaginan siendo Carlitos Tevez jugando a la pelota y fumando paco. Mueren 2 chicos por día en el conurbano. Grave responsabilidad del Estado. Mueren 2 chicos por día por el paco en el conurbano bonaerense. Y en la provincia de Buenos Aires, por un desfinanciamiento y malas comprensiones que a veces hay entre las jurisdicciones, y que nosotros en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, lo padecemos, ha habido un desfinanciamiento total y absoluto de los centros de prevención de adicciones. Entonces, yo estoy de acuerdo y me parece fundamental porque la palabra libertad no figura en el glosario del kirchnerismo. Y a mí me parece fundamental eso. Pero no se puede comprender el fenómeno de la pobreza en el año 2013 en la Argentina si no comprendemos, si no problematizamos el fenómeno de la democracia. Y cómo es más posible la democracia. Y dónde está la base de la democracia en la República Argentina. Tenemos una Constitución que básicamente piensa el Estado Nacional desde el Estado Nacional y luego desde las provincias, que es básicamente la Constitución de 1853. En el siglo XXI, en el año 2013, la forma más pura de democracia se da en general en las municipalidades, porque es donde mayor vínculo directo tiene el gobernado con el gobernante, independientemente de que el Estado Nacional y los gobiernos provinciales tienen que tener empoderamientos para poder solucionar problemas y generar políticas estructurales geopolíticamente por regiones, como se da esta tendencia a nivel mundial, internacional y sobre todo en el Mercosur. Ahora, 1 millón de jóvenes no trabajan ni estudian entre 18 y 25 años. 1 millón de jóvenes en Argentina no estudian ni trabajan, 37,5%. ¿Qué pasa con esta sociedad en 10 años? Entonces, problematizar en primer lugar cuál va a ser el rol del trabajo y cuáles son los elementos, que este es parte del desafío de la clase política, que bueno, quizá la izquierda lo tiene más claro porque tiene una tradición histórica de cómo comprender la redistribución de la riqueza y la plusvalía. Pero me parece que a la clase política en general nos corresponde reflexionar sobre cuáles van a ser las mejores vías de redistribución de la riqueza. Claramente, tal como pensaba Perón, la redistribución que era, en primer lugar, con la justicia social, que era básicamente el trabajo, el mejor redistribuidor de riqueza por excelencia, y en segundo lugar, la asistencia para aquellos lugares donde no llega la justicia social. Bueno, evidentemente nos hemos quedado cortos y el problema nos está avasallando. México, Panamá, los países en general de Centroamérica. En Argentina ya hay narcotráfico, dejamos de ser un país de mero tránsito y estamos transcurriendo un pasaje que ya otros países hermanos de Latinoamérica han recorrido. Yo creo que el desafío del Perón del siglo XXI es comprender todo este fenómeno que se está dando, sobre todo en los conurbanos de la República Argentina, en Mendoza, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe. Hay que comprender los fenómenos para pensar cómo ser inclusivos y cómo realizar políticas inclusivas. Vamos a ir ahora a una segunda vuelta rápida porque van a llegar en unos minutos nada más un montón de llamados telefónicos que vamos a estar recibiendo y que también van a formar parte en la medida del tiempo con la conversación con ustedes. En esta vuelta rápida empezamos también con Belén y la idea es que vos puedas sintetizar cómo visualizás la salida, porque
El grave problema de este gobierno, que nos va a dejar a todos, ustedes como jóvenes responsables del futuro, y a nosotros ya, los más viejos, es la situación que van a dejar como suceso final de estos 10 años de un gobierno más que equivocado. Bueno, antes que nada me hubiera encantado tener un lápiz y papel para ir anotando todas las cosas que me fueron ahí bombardeando de alguna manera. No, pero se repite este programa mañana a la 1:30 de la tarde y lo tenés en YouTube. Lo que digo es que lamentablemente hay contextos, digo, en la ciudad de Buenos Aires puede tener sentido, pero hay contextos en los cuales nos quedamos cortos y creemos que el Estado no tiene que estar presente en absoluto y con la libertad nos arreglamos. Está perfecto. Bueno, pero métanle porque el tiempo acá en televisión es tremendo. Me alegra entonces que ustedes dos tengan muchas cosas en común, o sea, y que se diferencien conmigo, también. Por ejemplo. Sí, pero yo difiero bastante con ustedes y eso me pone más contenta porque, como dije antes, somos un partido de principios, así que me alegra estar en la vereda enfrente de ustedes. Por el otro lado, digo, sí, o sea, estos 10 años de década del kirchnerismo fue una década perdida. Fue una década perdida más, como hace 70 años que venimos sufriendo tanto estatismo, tomando las decisiones equivocadas que supimos ser en algún momento, en las primeras décadas del siglo XX, un país que fue potencia mundial y ahora siendo exportadores de carne. Tengo que ir pasando todos los otros porque tengo muchos llamados telefónicos, así bueno, rapidito. Básicamente acá lo que hay que crear son los incentivos, como decían los chicos, es abrir el juego, patear el tablero y cambiar el estatismo por libertad. Entonces, yo considero eso, considero que las reglas de juego que se están haciendo ahora no es tanto sino la redistribución de la riqueza, sino hacer los incentivos para que la riqueza se pueda crear. ¿Cómo creás? Bueno, bajando los impuestos, sacando las regulaciones, habilitaciones, Nicolás. etc. Bueno, hay que pensar en grande y creo que los grandes problemas que tenemos los argentinos, como por ejemplo la inseguridad, y coincido con vos, Tato, y esto lo dice el Momo Venegas siempre, la forma de combatir la inseguridad está con la cultura del trabajo y la educación. Dos cuestiones que el gobierno y también los aplaudidores oficiales de cada una de las exposiciones públicas que hacen estas puestas en escena que hace el gobierno nacional, aplaudidores que tienen que respetar a rajatablas lo que le dice el gobierno. Y creo que la mejor manera de hacerlos es aplicar las mejores intenciones que tenga cada uno de nosotros y en ese momento ponernos en el Congreso, en las legislaturas provinciales o en los consejos de libertad que respetar. Yo lo lamento mucho, pero vos, Gabriel, decí algo, por Simplemente favor. Lo siguiente, creo que escuchando al PRO y a la compañía libertaria veo cosas en común más grandes que con el Partido Obrero. Porque el punto es importante el siguiente, entre el Estado y lo privado, en este régimen no hay una diferencia, el Estado está privatizado o no gobierna este Estado para los grandes grupos privados. Entonces, el Partido Obrero piensa que hay que hacer una transformación importante y tomar medidas inmediatas. Martín, salarios, porque jubilaciones, quiero leer por lo menos una o dos de todos los llamados que tenemos. ¿Alguna acotación? No, a mí me parece que acá es fundamental, los cuatro vamos a estar de acuerdo en que acá lo fundamental es pensar en progreso. Bueno, les leo, porque ya me sacan del aire, alguna. Enrique La Plata, brillante mesa de jóvenes. Hay esperanza con ellos. No más gobierno nefasto. Felices de Tigre, el presidente siempre se olvida del aumento para los jubilados del 82% móvil. Olga de San Martín, la presidenta miente, las obras sociales no cubren nada. Bueno, nos sacan del aire. Martín de Villa del Parque, felicito por el programa, por los invitados jóvenes y estoy harta de tanta corrupción. Y así siguen los mensajes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos ustedes los esperamos el miércoles que viene.